¿Cómo están? Buena jornada para todos. Bienvenidos. América Latina, Chile y Brasil viven momentos de conflictividad social en medio de esta pandemia COVID-19, con la que estamos aprendiendo a convivir, con la que en el día a día vamos luchando para que no ingrese en nuestros territorios privados. La rabia, preguntamos, ¿invade la política? Por allí viene la cuestión, por eso la conflictividad no cesa en esos países. Y hablando de rabias, elecciones primarias revelan grandes sorpresas en Estados Unidos, algo que pasó ayer. Ohio no fue a votar, otros 3 lugares sí lo hicieron en medio de esta conmoción que genera el coronavirus. Sin embargo, se dieron esas elecciones y aquí le vamos a contar y vamos a analizar también todo ese proceso. Tenemos presencia tanto en Twitter como en Instagram, un equipo de trabajo a pleno, un equipo de trabajo comprometido que a esta hora abre su agenda. La conflictividad en torno a la situación política que atraviesa América Latina se ve incrementada por los efectos de la pandemia del COVID-19 que azota la región. Pese a esa situación, la lucha del movimiento popular latinoamericano contra las políticas neoliberales no se ve postergada. Esas políticas hoy siguen siendo objeto de rechazo por los pueblos de Brasil y Chile que mantienen sus posturas antineoliberales. Este miércoles, el estallido social en Chile cumple 5 meses. En ese contexto, el movimiento popular no descansa y sigue en su rechazo contra las medidas que el gobierno de Sebastián Piñera busca aplicar al pueblo chileno. Diversas son las manifestaciones simbólicas llevadas a cabo por organizaciones sociales que buscan no aflojar las manifestaciones para que se cumplan acuerdos establecidos como la aplicación de un cambio constitucional. Por su parte, trabajadores de la educación pública de Brasil procederán este mismo día con manifestaciones de paro de actividades. La acción busca rechazar los recortes que el gobierno de Jair Bolsonaro busca aplicar al sector educativo en el marco del Plan Nacional de Privatizaciones. Los educadores exigen mejoras salariales y exigen la detención de la privatización de las instituciones públicas. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos cómo las acciones de protesta de organismos sociales, tanto en el caso chileno como el brasilero, buscan preservar las riendas contra las políticas neoliberales que afectan negativamente a ambos pueblos. Vamos a repasar. El portal Deutsche Welle, un portal alemán, tiene esta cronología del estallido social de Chile, o sea, tiene desarrollado cómo se han dado los hechos. Toques de queda, saqueos, violencia, evasión para entrar al metro, marchas históricas, abuso policial, represión, violaciones a derechos humanos, algunos de los puntos que han marcado estas protestas del 14 de octubre de 2019 hasta ahora. Ese 14 de octubre se daba justamente el día en el cual todo comenzaba. Ese mes, octubre del año pasado, fue cuando se radicalizó el movimiento popular, cuando los militares salieron a las calles chilenas, cuando el presidente dijo, Piñera, estamos en guerra. Se hizo la marcha más grande de la historia, se suspendieron las cumbres APEC y la cumbre climática que estaban previstas que se hicieran en Chile. En noviembre pasado también se vio la apertura hacia este proceso en el cual está inmerso el país, que busca una nueva constitución. Se logró un acuerdo entre gobierno y oposición, y se cuentan hasta ahora 23 muertos militares a la calle sin estado de emergencia. Fíjense cuántas cosas han pasado en estos escasos 5 meses. La Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación ha dicho, nuestra lucha es por nuevos recursos en educación pública y es por eso que el salario de educación debe quedar fuera del fondo de manutención y del desenvolvimiento que se llama FUNDEB por la sigla. Ahí está la verdadera lucha de los docentes en Chile. Edmundo Ribeiro en redes sociales, en Twitter, dice, ruido hoy miércoles a las 8:30 de la noche, las manifestaciones en defensa de la educación, la salud, los derechos y la democracia. Este miércoles tendrán como acción principal un ruido. La etiqueta que van a usar en redes sociales es graves por la educación y la salud. Van a establecer un tono para las protestas en redes sociales y así entonces vemos cómo este movimiento va cambiando su forma de protestar, pero no cesa la protesta. Allí la cuestión. De inmediato me voy a suelo chileno porque ya me espera Paola Dragnik con todo lo que se espera para hoy en este Chile efervescente. Pao, bienvenida. ¿Cómo estás, Marcela? Un gusto saludarte. Gracias. A ti y a toda la audiencia de Telesur.
Pues la verdad es que, mira, ayer leíamos un Twitter de un dirigente social acá en Chile importante y ponía una foto de Plaza Dignidad completamente vacía ayer a las 5:30 de la tarde y escribía: hemos cumplido, hemos sido solidarios, no hemos ido a manifestarnos, pero los empresarios y las clases más altas no dejan de ir a los centros comerciales a comprar. Y eso porque ayer, Marcela, bueno, protestaron absolutamente en todos los centros comerciales porque los trabajadores han tenido que seguir yendo a atender sin mascarilla, sin guantes, por las suyas, a tratar de no contagiarse en estos centros comerciales. Y esa ha sido la gran discusión ayer y probablemente lo va a ser hoy día. En vez de que estemos discutiendo qué se ha logrado a los 5 meses del estallido social, lo que estamos viendo es que aquellos que salían a protestar masivamente han acatado estas órdenes sanitarias que no son absolutas en todo el país. Hay que recordar que en Chile no hay cuarentena, recién hoy día comienza el cierre paulatino de las fronteras del país. Sin embargo, el sector de comercio y el sector productivo no quiere ceder respecto, por ejemplo, de cerrar los espacios públicos, los restaurantes, los centros comerciales. Entonces es una fecha donde se conmemoran los 5 meses de este estallido social, donde el neoliberalismo pareciera enrostrar aún más fuerte aquello por lo cual los chilenos y chilenas han estado protestando durante estos 5 meses. De hecho, la Mesa de Unidad Social llamó a no marchar hoy día justamente para mantener este llamado a la distancia social, para poder controlar esta famosa curva del contagio que en Chile la verdad parece bastante disparada, porque ayer eran 201 casos, ya los confirmados prácticamente se está duplicando día por día y en pocos momentos más debiéramos conocer la cifra actualizada. Marcela. Muchas gracias, Paola. De inmediato dejo Chile y me voy a suelo brasileño. Allí me esperan también. La protesta educativa nuevamente sale a las calles, ya que Bolsonaro insiste en desplegarse en las calles con besos y abrazos como si estuviese en campaña electoral. Así también hay que revisar esos comportamientos ciudadanos como se están dando como prevención frente al coronavirus. Andrés, ¿cuál es la situación ahí? ¿Cómo te va? Hola, sí, Marcela, saludos para ti, saludos para nuestra audiencia. Marcela, aquí en Río de Janeiro y también la ciudad de São Paulo son dos ciudades donde ya existe el contagio comunitario, o sea que no es posible saber de dónde viene el virus, no hay control del virus en esas dos ciudades. Y en el día de ayer también se confirmó que la ciudad de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, también ya fue confirmado el contagio comunitario. Asimismo, las autoridades de salud llaman a las personas a mantenerse la calma, mantenerse en sus casas. También existe una cuarentena voluntaria por parte de los brasileños que están entendiendo, por supuesto, comprendiendo la grave situación que viene con esta cuestión del coronavirus, están también colaborando para esa situación. Pero no es la misma actitud, por ejemplo, del presidente Jair Bolsonaro. Marcela, recordemos que el pasado domingo, cuando habían convocatorias de actos en defensa del gobierno y en contra de otros poderes, como es el caso del judiciario y también del legislativo, lo que configuraría incluso una falta de responsabilidad y un acto inconstitucional, una vez que ellos estaban justamente buscando el cierre del Congreso y del judiciario aquí de Brasil. En este domingo, el propio presidente participó de estos actos, mientras que su propio Ministerio de Salud ya había convocado a las personas para que no sigan con ese tipo de protestas en las calles, que no sigan con aglomeraciones en las calles aquí de Brasil. Así que el presidente participó. Además de esa situación tan grave, Marcela, también Jair Bolsonaro estuvo en la comitiva, participó de un viaje a Estados Unidos, donde más de 10 personas fueron diagnosticadas con coronavirus. Incluso el presidente el día de ayer afirmó que su segundo test sería negativo, pero no presentó ninguna prueba. Así que además de todo el problema de reunir personas en las calles, también el propio presidente podría estar
contaminando a las personas una vez que no sabía el resultado de su test y también descumpliendo con las normas propuestas por la Organización Mundial de la Salud y también defendidas por su propio Ministerio de Salud. O sea que una situación muy grave, incluso el día de ayer, Marcela, se escuchó aquí en Río de Janeiro, también en São Paulo, en Belo Horizonte, en Brasilia, Recife, diferentes ciudades donde se realizaron cacerolazos, pero no estamos hablando de los barrios más empobrecidos de las ciudades, pero sí de los barrios más adinerados aquí de esas ciudades donde viven las personas que son de la clase más alta aquí de ese país, o sea que personas que incluso pueden haber votado en Jair Bolsonaro, pero que en este momento demuestran un rechazo claro al presidente, como si enviaran un mensaje que con la salud no se juega, Marcela. Es muy importante eso, mientras que todos los otros países están adoptando reglas más endurecidas. Brasil sigue con un presidente que por lo menos hasta el día de ayer seguía como minimizando toda esa situación y los expertos aquí llaman que uno de los principales riesgos para la propagación del coronavirus aquí en Brasil es justamente el presidente de la República, sus hijos y las declaraciones de ese grupo político. O sea, una situación muy grave, pero luego del día de ayer que se confirmó la primera muerte en la ciudad de São Paulo de una víctima de este coronavirus, del COVID-19, de esta enfermedad, el presidente ayer empezó a adoptar una otra medida que fue enviar para el Congreso una declaración que pide una declaración aquí de Brasil para que Brasil pueda ultrapasar el límite de su presupuesto, recordando que Brasil tiene desde el golpe contra Dilma Rousseff, tiene diferentes políticas que han disminuido a cada año el dinero de áreas tan importantes como es el caso de la salud. Pero Marcela, en resumen, aquí en Brasil la situación es que ahora el Estado por fin el presidente de la República envió un mensaje al Congreso para aumentar los gastos públicos para enfrentar este tipo de situación. Existe todo un problema entre el Congreso y el propio presidente, una vez que el Congreso está también criticando, se suma al rechazo contra el presidente frente a esas declaraciones y asimismo Brasil ahora está en alerta, una vez que existe ya la primera muerte y ahora son 350 personas, 350 casos confirmados aquí en Brasil, pero el número de muertos puede subir el día de hoy, una vez que se confirman, por ejemplo, casos aquí en Río de Janeiro, que hay 2 comunicados de muertes que están siendo investigadas, también en São Paulo, o sea, que una situación muy problemática, pero principalmente lo que la sociedad pide. Incluso el día de hoy en la noche un nuevo cacerolazo será realizado para rechazar la postura del presidente de la República y cobrar responsabilidad del máximo mandatario aquí de Brasil, Marcela. Hay algo importante. ¿Cómo van a hacer entonces para ir los docentes a huelga en este entorno? Allí también tenemos que revisar entonces si van a salir a la calle, si van a usar otras herramientas, cómo va a ser esa protesta educativa. Mira, essa protesta será desde as calles, a diferença, por exemplo, da protesta da direita, que pese a todas as orientações de los órganos mundiales e também do próprio Ministério de la Salud, este pequeno grupo salió a las calles ignorando essas recomendações por parte de la izquierda, de los sectores educativos aqui de Brasil. Eles já haviam anunciado desde a última semana que estariam suspendidas as protestas de calle, pero el dia de hoy están convocando para las 8:30 aquí, hora de Brasil, sería las 7:30 hora de Venezuela. Están convocando un cacerolazo donde las personas que se mantienen en cuarentena voluntaria en diferentes ciudades del país, ellas protestarán por medio de cacerolazo desde las ventanas de sus casas. Y ayer ya se comprobó que esto puede ser una herramienta muy importante de protestas, una vez que ya se realizó de forma espontánea el día de ayer y en barrios incluso que no son necesariamente de sectores de la izquierda, pero se espera para las 8:30 de hoy las protestas desde las ventanas de las casas de las personas que no están saliendo ya a las calles por un pedido, por solicitud del propio gobierno aquí y también de las autoridades sanitarias aquí de este país, Marcela. Así que se espera una protesta hoy a las 8:30 desde las ventanas de las casas aquí de Brasil.
Gracias, Andrés. Me voy con Francisco Coloane, sociólogo, político y analista internacional. Bienvenido, Francisco. Buen día. Buen día, Marcela. Gracias por contactarme de nuevo. Hay algo importante aquí para ir recalcando y tiene que ver justamente con cómo se mueven estos pueblos, tanto en Chile como en Brasil, ante la situación actual y cómo igual insisten con hacer prevalecer sus reclamos porque lo consideran tan o más necesario para su propia supervivencia. Hay un paralelismo bastante significativo entre la situación política en Brasil y la de Chile, desde el punto de vista que ambos gobiernos son de extrema derecha. Yo califico al gobierno de Chile bordeando al fascismo desde el punto de vista de cómo usa el Estado para reprimir. En Brasil la situación es relativamente parecida desde el punto de vista que ha militarizado Bolsonaro, o el presidente Bolsonaro, su administración, incorporando militares a su gabinete en forma directa. Concretamente el jefe de gabinete es un ex militar. El manejo también de toda la situación administrativa del país va a ser manejada por un militar. En Chile también hay una tendencia hacia la militarización a través de una fuerza policial de carabineros muy militarizada en cuanto a reprimir la protesta social. Y ahí ese paralelismo coincide. Y lo otro que coincide mucho es también yo diría, el desdén con que se ha enfrentado esta pandemia a nivel local en Chile. Un retraso en cerrar las fronteras, retraso en medidas de protección territorial, en términos de aislar focos o territorios con focos de coronavirus, el aumento bastante exponencial de los casos de contagio en Chile, bastante significativo. Chile es el segundo país en América Latina con mayor cantidad de infectados. Entonces, es increíble cómo esta pandemia está estimulando también la contradicción interna de ambos estados, en el sentido de que no hay un esfuerzo deliberado para la protección social. También se detecta en el caso de Chile en forma dramática la vulnerabilidad del sistema de salud pública y el desorden también natural que se ha venido gestando en la salud pública nacional y que con el coronavirus, con este estallido de coronavirus, inclusive lo agudiza. Eso también sucede en Brasil a un nivel mucho más gigantesco por el tamaño del país. Todo lo contrario lo que está sucediendo con Argentina, que claramente hicieron medidas muy tempranas o justas en el tiempo de proteger, ¿no es cierto?, el territorio argentino de mayor contagio. Ahí se ve el contraste. Entonces, sin entrar en banderas ideológicas, claramente aquí hay dos situaciones. Una, el respeto hacia la gente, hacia el pueblo más necesitado, hacia la población más vulnerable, que tanto el presidente Bolsonaro y pienso yo que el presidente Piñera no han respondido con esa empatía, con ese respeto hacia el vulnerable, que efectivamente va a ser el que más va a sufrir el tema del coronavirus. Entonces hay una situación de paralelismo bastante coincidente entre lo de Brasil y entre lo de Chile. Aquí hay algo importante y es cómo en este momento el ciudadano también revisa el rol del Estado y sus presupuestos y sus decisiones políticas sobre áreas tan sensibles para todos como lo son investigación científica, el propio ámbito de la salud, el ámbito de la educación. Creo que hablar de dos paradigmas del neoliberalismo en este momento en nuestra región, como lo son los gobiernos de Chile y de Brasil, en esta coyuntura donde el ciudadano pide que se revitalice el rol del Estado, también nos da un tema muy interesante aquí para abrir, ¿no? Por cierto, lo dijo Macron, que es un político de centro derecha, en el sentido de que hay que reincorporar el estado de bienestar en toda su magnitud, particularmente en el área de salud pública. Él lo dijo desde el punto de vista de un estado que tiene una característica histórica de ser un estado fuerte de protección a la familia. Es decir, Marcela, aquí estamos en una encrucijada realmente, yo diría, extraordinaria, pero también extraordinariamente dramática, porque este atentado, porque es un ataque de
es un ataque, es un ataque terrorista. Lo del coronavirus ya lo he dicho ya, dónde fue instalado y por qué fue instalado, quién generó en laboratorio este virus, que es un virus manipulado para generar este tipo de daño, ya lo hemos dicho en Telesur en otras oportunidades. Entonces, entra en el debate, por decirlo de alguna manera, de cuál es la reconstitución global de la Organización del Orden Mundial a partir de qué Estado. Un Estado al servicio de las corporaciones transnacionales que ya habían destruido o reducido, de cierta forma dramática, el papel y el rol del Estado en términos de regular y en términos de tener políticas públicas que protejan a la población, porque la población es la población que produce. Entonces ahí existe una contradicción extraordinaria, es decir, ¿qué pretende el gran capital transnacional? Sea especulativo, sea un capital manufacturero, que es la gran disputa hoy día, para que se reorganicen las sociedades, se reorganicen las instituciones a nivel global para poder responder a las demandas del capitalismo, porque no estamos respondiendo a las demandas del socialismo global, estamos respondiendo a las demandas del capitalismo global. Y este capitalismo global hoy día está en crisis. La pregunta es, no quiero irme de su tema, el coronavirus es una creación para esa reforma institucional radical que el nuevo capitalismo necesita. Algunos dicen que sí, otros dicen que va por otro camino. Yo pienso que en el caso de Brasil y de Chile, para no irme del tema local de América Latina, el uso del paradigma me parece aceptado su concepto. Tanto Brasil como Chile son paradigmas que están en esa encrucijada de estar obligados, ¿no es cierto?, a reformular institucionalmente el rol del Estado en función de una protección social. Aquí en Chile está quedando claramente demostrada, ¿no es cierto?, esa situación de un deterioro de la salud pública, también una salud privada que no satisface tampoco la demanda de las necesidades que se van a producir con el estallido del coronavirus. En Brasil se está produciendo el mismo fenómeno. Ambos países tenían tradicionalmente un sistema de salud pública relativamente aceptable. Hoy día se ha detectado que va a colapsar. Aquí se están pronosticando ya un pic de 60% de contagios en un mes y medio. Eso es muy alto en un país muy pequeño. Entonces, la encrucijada global se expresa de alguna manera en la situación local de Brasil y en Chile, porque tenemos dos gobiernos de derecha, anti-Estado claramente, anti-salud pública definitivamente. Son gobiernos rendidos a los pies del sector privado. Aquí en Chile es dramático. Aquí se privilegió en el primer mes la economía y no la salud pública ni la salud de las personas. Es decir, esto está expresado abiertamente. Y en Brasil exactamente igual. Es decir, Bolsonaro prácticamente no le dio importancia al asunto. Repite un poco el mensaje de Donald Trump, pero no es lo mismo. Porque en el caso de Donald Trump, del presidente Donald Trump, yo pienso de que este ataque terrorista del virus, yo le llamo ataque terrorista, le afecta a él también en su reelección, le afecta mucho en el manejo que puede hacer de la crisis. Entonces, estamos viviendo situaciones muy complejas, en donde cada situación local hay que desmenuzarla para ver exactamente cuáles son los factores, las variables que tienen más peso en esta situación. Pero en el globo, en lo macro, aquí hay un cuestionamiento, aquí ha sido el gran test de la falla del modelo del Estado liberal, del modelo neoliberal de economía, de este Estado liberal. Y un Estado liberal que está expresando toda su debilidad, ¿no es cierto?, frente a este tipo de crisis. Es la gran crisis del Estado liberal a nivel global. Eso es lo que se está experimentando y lo que no sé si era la intención de los que de alguna manera orquestaron, manufacturaron este virus para generar este caos global. Ahora, hay una tradición desde el punto de vista de los grandes poderes económicos que se juntan en los grandes foros económicos de la economía global. Siempre ha habido la tendencia de reformular, reestructurar el marco institucional en que se mueve el capitalismo global. Siempre ha existido esa necesidad por década tras década.
Ahora venimos arrastrando una crisis económica que parte del 2008, que no se ha recuperado completamente el globo, el capitalismo global de esa crisis. Si no hubiera existido China desde 2008 hasta ahora, con ese crecimiento exuberante que ha tenido, la crisis del 2008 habría sido sostenida y habría tenido una serie de efectos adicionales. China de alguna manera ha salvado el planeta. Entonces ahora el virus lo que hace es reducir la importancia de China, pero también detecta que China es muy importante. Es un arma de doble filo. Vemos que China es clave para la economía global, sin embargo, tenemos que afectarla para que no siga China siendo un actor relevante en un nuevo orden mundial. Y eso lo uno con el cambio institucional global. ¿Cuál es el estado del futuro frente a estas amenazas como la pandemia que ha sido generada, que en este caso es artificialmente generada, pero en el futuro puede haber una pandemia natural, digamos, por generación espontánea, con un Estado a nivel global que no responde. Eso es lo que se está viendo hoy día a nivel global. El Estado no está respondiendo y tiene que empezar a tomar medidas de control, de protección de la población, que significa retomar elementos anteriores del estado de bienestar, que era un componente esencial del Estado liberal, porque el Estado liberal se desprendió del concepto del estado de bienestar social, lo canceló, lo anuló. ¿Para qué? Para permitir el crecimiento económico. Y esa es la realidad hoy día, tanto conceptual como la realidad concreta. Gracias, Francisco, por este tiempo de análisis. Vamos de inmediato a redes a ver qué responden ustedes. Así pueden tener claro si coinciden o no con Francisco Coloane, nuestro invitado. Hemos dicho que Chile y Brasil viven momentos de conflictividad social en medio de esta pandemia. Y hemos preguntado si la rabia invade la política. Y ustedes dicen sí, 57,1%. No, 4,3%, no sé, 3,5%, y una mezcla de rabia y hartazgo, 35,1%. Me voy a la pausa recordando un 18 de marzo de 1871, cuando en un ambiente de miseria, de explotación, de opresión de la clase obrera, se generaba un estallido social contra la monarquía francesa. Ese episodio se llamó la Comuna de París. Significó el primer gobierno socialista en Europa. Todo un detalle para recordar en este día. Y también, revisando la historia, vemos nuestro presente y nos preparamos mejor con herramientas adecuadas para el futuro. La geopolítica latinoamericana expuesta a través de los diarios. Cada día observa lo que la prensa tiene que decir desde Enclave Mediática. Lunes a viernes. Solo por Telesur.
El estado de emergencia sanitaria declarado por la pandemia de coronavirus modificó el calendario a las elecciones primarias en Estados Unidos. De las 4 elecciones programadas para este martes, Arizona, Florida e Illinois acudieron a las urnas pese a la alerta epidemiológica, mientras que Ohio suspendió el proceso poco antes del inicio. Illinois tiene 105 casos confirmados, mientras Arizona aún se mantiene con menos de 20. Florida tiene 160 casos y 5 fallecidos. Sin embargo, los centros de votación abrieron tal como estaba previsto, pero bajo medidas especiales de limpieza e higiene. Según los primeros resultados preliminares, Biden se impuso sobre Sanders en Florida e Illinois, triunfando en 2 estados trascendentales para la carrera y extendiendo su liderazgo. En Florida, Biden obtendría un contundente 61.5% de los votos sobre los 22.68% de Sanders, mientras que en Illinois la diferencia preliminar era de 61.23% para Biden y 33.22% para Sanders. Mítines en línea, debates en público y elecciones pospuestas. La pandemia ha matado más de 80 personas en Estados Unidos y afecta profundamente a la campaña por la nominación demócrata. Esta mañana en Agenda Abierta daremos continuidad al análisis de las primarias, proceso que determinará en la parte demócrata al abanderado que desafiará al republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre. Ya me espera el doctor Emilio Viano, así que antes de abrir el análisis quiero ir rapidito a ver algunos portales actualizados sobre los hechos en Estados Unidos y de inmediato vamos al análisis. Agencia EFE presenta: Biden amplía su ventaja frente a Sanders con victorias en otros 3 estados. Triunfos que le acercan a la cifra mágica de 1.991 delegados necesarios para ser electo de manera formal como el candidato presidencial por los demócratas. Además, Vanguardia dice: arrasa Joe Biden en primarias en 3 estados en Estados Unidos. El ex vicepresidente, en época de Obama fue vice, logró su tercera gran victoria en igual número de semanas en medio de una incertidumbre por la coincidencia de primarias con los esfuerzos para tratar de ralentizar la expansión del coronavirus. Además, El Tiempo dice: Biden gana elección primaria presidencial. La opción moderada se impuso en Florida por un 61% frente a un 23% de Bernie Sanders, según proyecciones sobre los votos. Recuerden que la Florida es donde están concentrados justamente todo el pueblo latino que está en contra de las políticas progresistas aplicadas de este lado del mundo y que han llevado a sus propios conciudadanos a mejoras en el bienestar. Pero fíjense cómo responde sobre todo ese elemento que tiene poder financiero latino allí en la Florida. Voy con el doctor Emilio Viano, analista político, experto en seguridad y terrorismo. Buen día, gracias por esperarnos. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por invitarme. ¿Qué resultado genera en el análisis ver este comportamiento de los votos, la cantidad de votos que ha logrado Biden? Bueno, sí, claro, confirma que Biden verdaderamente será muy probablemente el candidato del Partido Demócrata como contrincante del presidente Trump, que incidentalmente ayer también logró, aunque no se esperaba otra solución, el número necesario de delegados para ganar la nominación del Partido Republicano. Biden claramente resucitó su campaña en el estado de Carolina del Sur, con el apoyo de los afroamericanos hace unas 3 semanas y continuó su marcha, digamos, hacia la nominación con las 3 primarias en los 3 estados de ayer, que naturalmente le dieron en Florida, Illinois y Arizona victorias muy importantes y claramente en su propio favor. Naturalmente, desde el punto de vista matemático, per se, Sanders podría aún ganar suficientes delegados para ser el vencedor, pero esto es prácticamente imposible. Es solamente, digamos, desde el punto de vista de pura matemática. Sí, aún puede, pero en realidad no va a funcionar. No va a funcionar. ¿Por qué, doctor? Porque debería prácticamente tener victorias abrumadoras desde ahora hasta el final de mayo. Y eso no es posible en la realidad, no es posible cuando él ya está perdiendo y perdiendo claramente con márgenes bastante importantes, particularmente en Florida
después en Illinois, un poco menos en Arizona, donde la población hispanohablante lo apoyó, pero no puede tener el 100% desde ahora hasta el final de mayo. Es esto lo que necesitaría. Si él gana 100% en todos los estados a donde hará otras primarias en muchas partes del país, especialmente en abril y mayo, sí, podría ser el vencedor, pero claramente uno no puede garantizar el 100% en los próximos 2 meses. Y ahí justamente lo que falta es el factor tiempo, digamos, para que Biden finalmente consiga la candidatura demócrata. Como se han aplazado las elecciones primarias, en algunos estados solo falta que se concrete, que se realicen esas elecciones para ya tener entonces la determinación final. Pero el hecho es que, en un cierto sentido, esta crisis de salud pública ha ayudado mucho a Biden, porque la gente naturalmente es asustada, preocupada, confundida. Claramente es un desafío para mucha gente porque impacta su manera de vivir, su empleo, el futuro, su familia, su salud, la muerte tal vez de seres amados, particularmente ancianos. Y claramente Biden, pues que fue vicepresidente durante 8 años y senador durante aún más, da la impresión de ser alguien que tiene la capacidad de controlar, de manejar una situación como esta, pues que él trabajó mucho con el presidente Obama durante la crisis de Ebola, que podía transferirse también a Europa y a Estados Unidos desde África. Eso es lo que le da la ventaja, que la gente lo ve como alguien con experiencia, con sabiduría, que ya estuvo ahí con la crisis de Ebola y que puede manejar algo como esto, mientras que de Sanders no se sabe. Es un senador, un buen senador, a alguien le gusta, a otros no, pero nunca estuvo en una posición ejecutiva en la Casa Blanca para demostrar que él conoce cómo gobernar. Es esto un poco la desventaja que tiene Sanders, a pesar de que también es apoyado mucho por los jóvenes, pero desafortunadamente los jóvenes no acuden a las urnas. Solamente entre el 20 y el 13% de los jóvenes que podrían votar, votaron. Así que ellos sí dicen, Sanders, magnífico, apoyamos, nos gusta lo que dice, pero cuando tienen que salir de su casa e ir a votar, no lo hacen. Mientras que las personas más ancianas lo hacen, y por eso que Biden está conquistando la nominación. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima. Con mucho gusto. Que tengan un muy buen día. Gracias. Jorge Gestoso me está esperando en suelo estadounidense. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Marcela, para Joe Biden, el mini supermartes de ayer en 3 estados realmente le aportó una victoria contundente y lo catapultó cada vez de manera más firme hacia la nominación demócrata. Se impuso claramente en la Florida el premio mayor, se impuso claramente en Illinois el segundo premio mayor y también, en definitiva, en Arizona, donde desde el punto de vista de la composición demográfica, esos estados le favorecían grandemente porque estábamos hablando de poblaciones, por ejemplo, en el caso de Arizona y en el caso de la Florida, con buena parte de la demografía de esos votantes de 65 años y más, que son, en definitiva, los votantes que más acuden a las urnas y más conservadoras. Para el presidente Trump, esto empieza a ser un desafío prácticamente entre Joe Biden y Donald Trump. En el caso de Bernie Sanders, tendrá que ajustar su campaña, todavía hay camino para recorrer. Él insiste en que su mensaje, por ejemplo, en el caso del seguro médico universal, cada vez tiene más apoyo de la mayoría, pero en definitiva están obsesionados de que el hombre que tiene las posibilidades reales de ganarle a Donald Trump es Joe Biden y no Bernie Sanders. También quedó sumamente claro de que el impacto que tuvo el coronavirus en esta jornada de mini supermartes, ya que hubo dificultades en cuanto al funcionamiento de los lugares de votación,
muchos de los presidentes de mesa no se presentaron. También hubo problemas con lo que tiene que ver con el material desinfectante para que la gente pudiera ir. Se cerraron centros de votación. En el caso de la Florida, se movieron de último minuto de un lugar a otro. Es decir, fue una jornada completamente irregular, completamente anormal, porque el país vive una situación anormal, pero claramente lo que queda establecido es que por ahora en los estados en donde se vienen disputando las primarias, siguen apostando en un buen porcentaje entonces de los votantes demócratas en Joe Biden como lo que ven el hombre que tendría más posibilidades de ganar las elecciones. 5 primarias en el futuro ya han sido postergadas justamente por el efecto del coronavirus. Habló también en el día de ayer Joe Biden, luego de conocerse los resultados, por lo menos en 2 de los estados, desde su casa en Delaware, un discurso con un tono muy sosegado, con un tono con una empatía muy grande por todo el sufrimiento que se está viviendo acá en los Estados Unidos a propósito del coronavirus, esa empatía que definitivamente no tiene y no transmite el presidente Trump. Invitó en esa alocución a todos los simpatizantes y partidarios de Bernie Sanders a unirse. Dice, tenemos diferencias de forma, pero no de fondo, y en definitiva lo que todos estamos buscando es vencer, sacar de la Casa Blanca a Donald Trump. O sea que un discurso que fue conciliador, de empatía, con un tono sumamente sosegado y con una presentación de una estatura presidencial, que es lo que está tratando de proyectar. Todavía queda camino por recorrer, pero definitivamente fue una noche muy importante en el futuro de Joe Biden. Marcela. Muchas gracias. Me faltan aún las respuestas que han dado ustedes en red social Twitter a este interrogante. Si en Estados Unidos, donde se dio el proceso de elecciones primarias, estos comicios revelan grandes sorpresas. Y ustedes dicen sí, solo el 25,2%, no el 21,5%, no sé, el 7,3%. Y más de lo mismo dice el 46,3%. Así las cosas, entonces de inmediato nos preparamos a abrir otro escenario, otro espacio de trabajo aquí en nuestra agenda abierta. Según informes de la Organización Mundial de la Salud, la pandemia del COVID-19 en gran parte del mundo ha dejado cerca de 8.000 personas fallecidas. En los mismos reportes, los contagios ya superan los 190.000 personas y sigue amenazando por más contagios. Solo en España registró en las últimas 24 horas más de 2.500 nuevos casos. En ese contexto, el continente europeo sigue incrementando los niveles de contagios por el nuevo coronavirus. Aún así, China sigue siendo el país más afectado, pero también el que ha llevado niveles de efectividad en el combate contra la epidemia y registra altos índices de personas recuperadas. Asimismo, países de la región de Latinoamérica han tomado medidas de emergencia sanitaria para buscar contener la propagación del COVID-19. Pese a ello, gobiernos como el de Cuba, China y Venezuela han emprendido labores de cooperación sanitaria internacional para ayudar a países más afectados como Italia, España e Irán en la lucha contra la infección. Autoridades sanitarias de China ofrecieron un nuevo balance ante la situación, ante la pandemia que se vive. Iramsi Peraza nos espera para ampliarnos. Cuando quieras, compañera, buen día. Saludos, colegas. Gracias por el contacto. Pues China reportó hoy la muerte de 11 personas más debido al brote de este nuevo coronavirus y así la cifra total de víctimas fatales en el gigante asiático se elevó a 3.242 personas debido a este nuevo coronavirus que ya ha sido declarado pandemia mundial. La Comisión Nacional de Salud también informó de 13 nuevos casos de contagio aquí en el país, pero añadió que la mayoría de estos nuevos casos, exactamente 12, son importados de otras naciones. Solo se registró durante esta jornada un caso autóctono de nuevo contagio por este coronavirus. China, debemos decir, mantiene su preocupación por el aumento de estos casos de contagio importados. Ya se registran aquí en el país alrededor de 155 y en ese sentido las autoridades del gigante asiático están reforzando
todas las medidas de seguridad en los puertos de entrada al país e incluso establecieron una cuarentena obligatoria de 14 días para todos los viajeros de vuelos internacionales que lleguen al país. Estarán en cuarentenas en hoteles y otros sitios designados para ese objetivo. Debemos decir además que el gigante asiático, las autoridades de China también dieron el visto bueno al primer ensayo clínico en humanos de un candidato de vacuna contra este nuevo coronavirus desarrollado por la Academia de Ciencias Médicas de China. Debemos decir que se trata de la primera vacuna que recibe la aprobación para realizar experimentos en humanos. Las autoridades chinas dijeron que la primera fase de estos ensayos clínicos en humanos podría comenzar esta misma semana y además los investigadores creadores de esta vacuna aseguraron que cumple con todas las normas, leyes y estándares internacionales y de ser aprobada está listo para comenzar la producción en masa de esta vacuna. China también mantiene su llamado a la comunidad internacional para estrechar la cooperación y hacer frente de manera conjunta a este nuevo coronavirus. El presidente chino Xi Jinping reafirmó esa disposición en una conversación telefónica con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que como sabemos España es una de las naciones más afectadas en Europa. Xi Jinping ratificó el apoyo y la disposición de China de brindar asistencia a esa nación, así como otras naciones. Como sabemos, China ha llamado constantemente a la cooperación internacional, ha enviado expertos, también suministros, equipos médicos, ha brindado su asistencia a todas aquellas naciones que lo necesiten para enfrentar de manera conjunta esta pandemia causada por el nuevo coronavirus. Hasta aquí la información. Nosotros seguiremos al tanto de todos los detalles. Gracias, Iram. Sí, me voy con Eduardo Martínez a México. Las autoridades emiten informes y medidas ante la situación que viven. Ciudad de México, la capital del país. Eduardo, recibimos tu información. ¿Qué tal? Muy buen día. Qué gusto acompañarte en esta emisión de Agenda Abierta. Efectivamente, el gobierno mexicano continúa informando diariamente cómo va evolucionando la presencia de este coronavirus COVID-19 en territorio mexicano. El día de ayer por la noche, en la conferencia diaria que se ofrece por parte de las autoridades sanitarias, se informó que hasta este momento en México hay 93 casos confirmados por este virus y hay 206 sospechosos. Quiere decir que están en análisis y precisamente el día de hoy se podrían ir actualizando estas cifras y sin duda alguna las autoridades de salud hasta este momento han sido muy francas en señalar que los números podrían ir creciendo y que una segunda fase pues ya podría estarse preparando. Hasta este momento se ha señalado que se encuentra México en la fase 1, donde todavía los contagios son importados, es decir, son personas que viajaron al exterior y que ahora se encuentran en México y que todavía se tienen identificados y también están en análisis las redes de contacto que pudieron haber tenido. Por otro lado, también ya se comienzan a adoptar medidas. Algunas escuelas privadas en su mayoría han decidido ya suspender las clases y también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, entró en una etapa de receso que empezará el día de hoy y hasta el 19 de abril. Además, también el día de hoy discute la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, junto con las autoridades de salud, la conveniencia de que se suspendan las sesiones y todos los trabajos legislativos. Por lo pronto se mantiene en la fase 1 y próximamente pues estaremos dando cuenta de lo que ocurra y las decisiones que tomen las autoridades sanitarias al respecto, que por lo pronto mantienen las medidas que hemos venido mencionando, el tema de lavarse las manos con frecuencia, estornudar con etiqueta en el costado interno del codo y también pues mantenerse al tanto de las informaciones oficiales que se generen alrededor de este COVID-19. Muchas gracias, Eduardo. De inmediato me esperan también en El Salvador. Allí me voy con Ernesto Ábalos para chequear lo que ocurre en Centroamérica, tan importante como lo que pasa en el norte, en el sur de nuestro continente, tan importante como lo que pasa en Europa, en Asia. Ernesto, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Buenas noticias todavía para los salvadoreños. 0 casos de contagio. Ayer se conoció que había sospechas de 4 personas que podían estar contagiadas
y en horas de la noche el presidente de la Nación, Nayib Bukele, informó que los 4 casos sospechosos por coronavirus dieron negativo. Se estima que se realizan alrededor de unas 50 pruebas al día, pero esta información a veces entra en alguna no conocimiento de la población, ya que otros afirman que el número de pruebas que se hacen al día son mucho menores. Además, quiero informarte que desde las 0 horas de este día miércoles está cerrado el aeropuerto para vuelos comerciales. Solo se está recibiendo vuelos de carga y esta medida durará por lo menos 15 días. Las autoridades de migración que están instaladas en el aeropuerto informaron que un poco antes de la medianoche fue recibido el último vuelo y que ahora pues ya no se podrá ingresar por esta vía al país. Quiero también informarte que en el país se han distribuido al menos 42 centros de vigilancia que son conocidos también como centros de contención, donde se albergan unos 2.000 personas que se mantienen en cuarentena. Estas son las personas que ingresaron desde hace una semana al país y que se mantienen bajo esta normativa implementada por el gobierno salvadoreño. También se han reforzado las fronteras con al menos 2.000 soldados que custodian los puntos ciegos que la gente aprovecha para ingresar al país. Esto sin duda ya dio algunos resultados porque han habido algunas intervenciones o capturas de personas que están aprovechando estas vías para poder ingresar al país. Cierre de bares, discotecas, incluso restaurantes que venden comida rápida y otros negocios han cerrado desde las 6 de la tarde. Han ofrecido que ya no se dará servicio en mesas, pero para algunos podrían recibir sus pedidos a través de llamadas telefónicas. Finalmente quisiera comentarte de que algunos irresponsables están utilizando las redes sociales para dar información falsa. Ayer se tuvo en horas de la tarde un Twitter supuestamente generado por el presidente, pero que era una cuenta falsa donde se reportaba que ya había un caso de coronavirus en el país. Así la situación, la gente a la expectativa, aún todavía con muchas expectativas porque no hay casos en El Salvador que se reporten por el momento. Marcela. Muchas gracias. Importante ratificar justamente esa situación y esa actualidad de El Salvador. En Venezuela, el gobierno nacional informó sobre 3 nuevos casos por contagio de coronavirus. Leonel Retamal, listo para actualizarnos. Cuando quieras. Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días. En la jornada del día de ayer, el Gobierno Nacional, en la vocería de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, informó de 3 nuevos casos aquí en Venezuela, completando así un total de 36 casos confirmados de infectados por COVID-19. Esto implica que ellos ya están aislados, están por supuesto identificados, están en cuarentena y recibiendo los tratamientos. La vicepresidenta informó también que todas las medidas de contención, de prevención para evitar la propagación del virus se han implementado aquí en Venezuela. Es por eso que el día de ayer se completó este primer día de cuarentena nacional. Hoy vamos por el segundo día y se van a implementar nuevas restricciones. Por ejemplo, en el metro de Caracas solamente se va a permitir el paso a trabajadores de la alimentación, de la salud, de seguridad, debidamente acreditados, y solamente se va a permitir su acceso con los respectivos tapabocas para evitar así como medida de prevención en toda la población. Además, se van a desarrollar planes de distribución de comida, intensificando la periodicidad de los CLAP, este sistema que desarrolla Venezuela hace 4 años para garantizar el acceso a alimentación. En estos momentos, ya que se está solicitando a las personas que se queden en sus casas, se va a hacer la distribución de las cajas CLAP de alimentos casa por casa. Esto va a ocurrir durante el día. Además, las restricciones siguen en las carreteras, hay controles de acceso para evitar el tráfico de personas y solamente se va a permitir a aquellos que cumplan con estos requisitos de ser trabajadores de alimentación,
de la salud o de seguridad debidamente acreditados ante las autoridades policiales que están efectuando estos controles en las distintas ciudades. Las autoridades han reiterado el llamado, por un lugar, a quedarse en casa y a intensificar las medidas de protección y de prevención individual y colectiva para evitar la propagación de este virus aquí en Venezuela. Muchas gracias, y se sigue trabajando muchísimo para levantar al 100% o el mayor porcentaje posible de cumplimiento de la medida. Hoy los ingresos al metro aquí en Venezuela solo estaban permitidos para aquellos trabajadores de los sectores que están exceptuados de la cuarentena social, llámese fuerzas de seguridad, policías, militares, llámese fuerzas laborales que hacen parte del sector de la salud, fuerzas que hacen parte de los medios de comunicación y otros 2 o 3 sectores más exceptuados de la medida, alimentos, por ejemplo, que es sumamente importante. Los espacios de distribución alimenticia hoy en suelo venezolano, casos, mercados como coches, centros grandes de distribución de alimentos, van a estar abiertos solo hasta el mediodía, en otro caso solo hasta las 2 de la tarde. No hay circulación completa hasta las 8 de la noche o hasta las 7 de la noche o hasta las 5 de la tarde, como algunos de ellos manejaban esos horarios. Así que atentos, antes de salir, siempre o en redes sociales o en la radio, en el boca a boca, en los medios de comunicación, para tener claro y no perder el viaje a la hora de abastecerse alimentos y o productos sanitarios. Es lo único que se expende en este momento. Me voy a La Habana con Fabiola López. Bienvenida, compañera. Actualicemos también lo que ocurre en la isla. Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarte desde La Habana. A mis espaldas está el crucero británico Bremer, que desde las 7 de la mañana ya hizo maniobras de atraque aquí en el puerto del Mariel, a unos 50 kilómetros de La Habana. Como es conocido, este buque inglés no pudo entrar en 5 países a los que pretendía llegar. Le fue vetada la entrada a los puertos de países de la región y fue Cuba quien le dio la autorización de que sus pasajeros llegaran a tierra firme. Está previsto que a partir de la 1 de la tarde empiecen ya a descender los primeros pasajeros de este buque que tiene confirmados, se ha dicho, 5 casos de coronavirus. Está previsto que sea un traslado seguro, rápido y expedito desde aquí, desde el puerto del Mariel hasta el aeropuerto internacional José Martí, donde están esperando los vuelos charter para ser trasladados de inmediato hacia Reino Unido. Reitero, a partir de la 1 de la tarde está previsto que estén descendiendo ya los primeros pasajeros. En estos momentos se están haciendo maniobras sanitarias, maniobras de inmigración y aduanales. Nosotros vamos a estar reportando desde acá, desde el puerto del Mariel. Muchas gracias. Llega Edu Marín, en este caso lo que pasa en territorio europeo, en España específicamente. Allí queda entonces pendiente la información, hay que tomar las medidas de prevención respectivas, hay que acatar la información que indican las autoridades, porque allí está justamente la importancia de que salgamos victoriosos de esta consigna. Nos despedimos. Hasta luego, nos faltó tiempo, siga acompañándonos. Ya llega 360 con todo el reporte de lo que ocurre del lado del suelo europeo. Hasta luego.